usted se quede sentado, pero extienda sus manos hacia mí y pídele a Dios que le hable. Pídele a Dios que Dios me dé una palabra para usted. Que no sea mi palabra, porque mi palabra no va a hacer nada por ti. Que sea la palabra del Espíritu Santo, la palabra que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Para masota, masera, basaya. Oh, saque masendara vaya. Padre, glorifícate. Glorifícate, Dios. Dame una unción fresca. Dame aceite fresco. Dame, Señor, claridad. Dame unción. Dame, Padre de la gloria, una palabra poderosa para esta iglesia. Señor, yo sé que tú estás obrando en una forma bonita en templo de alabanza. Yo sé que tú sigues trayendo las almas. Yo sé que tú sigues bendiciendo a los hermanos. Yo sé, Padre, que Templo de Alabanza es una iglesia que ha progresado, no solamente espiritualmente, sino que también tú los has progresado, Señor, financieramente, y tú los has prosperado, Señor, relacionalmente, porque matrimonios han sido reconstruidos, Señor, familias han sido reconciliadas, Padre, y tú sigues haciendo lo que a ti te gusta, Padre. En el nombre de Jesús, escóndeme bajo tu presencia. Amén y amén. Hechos 4, 29 al 31. El título de este mensaje es la oración. Es la oración. La semana pasada le dije que hay tres instrumentos que el Señor utiliza a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener éxito en una vida cristiana. Y yo le dije que esos tres instrumentos es la palabra de Dios, ¿se acuerda? Sí. La oración y el sufrimiento. La semana pasada le hablé del primero, que es la palabra de Dios. Le dije que la palabra de Dios es poderosa, y yo le dije que antes de que Dios obre a través de usted, Dios tiene que obrar primeramente en ti. Dios tiene que obrar primeramente en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Porque ¿sabe qué? Si Dios obra en nosotros y estamos bien, entonces la obra de Dios va a continuar, porque Dios se interesa más en el obrero que en la obra. Señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Un obrero saludable es una obra saludable. Yo le hablé de eso. Y hablándole de la palabra, le hablé que en la palabra tenemos primeramente que apreciar la palabra. Tenemos que amar la palabra. Y para usted apreciar y amar la palabra, usted tiene que conocer la palabra. ¿Ok? Eso es lo primero. Hay que apreciar la palabra. Segundo, hay que conocer, tenemos que apropiarnos de la palabra. Tenemos que hacerla nuestra. Si tú lees la palabra y tú conoces la palabra y la palabra no te apropias de la palabra no va a hacer nada por ti. Porque cuando Cristo estuvo aquel ataque, por decirlo así, en el desierto contra Satanás, lo que Cristo utilizó fue la palabra. Le dijo, escrito está 3 veces, escrito está, y Satanás tuvo que huir. ¿Ok? Tenemos que apreciarla, tenemos que apoderarnos de la palabra, pero también tenemos que aplicarnos la palabra. Es lo más importante, aplicarnos la palabra. Cuando tú oyes la palabra, y si el Señor dice que no mientas, tú tienes que aplicarte a la palabra, y aplicarte a la palabra es, si Él dice que no mientas, no te pongas a mentir. Que es una mentirita. Es una mentirita blanca, es mentira del diablo. Una mentira es una mentira. El Señor le dijo, ustedes saben que fue escrito, no adulterarás. ¿Verdad que dijo así? Es uno de los mandamientos. Pero dijo, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer, y si es mujer, a un hombre, solamente con que lo mire con el deseo, ya fornicó. Ya fornicó si es soltera, y si es casada, ya adulteraste. Porque los estándares del Señor son diferentes a nuestros estándares. Por eso es que la palabra es tan importante. Tenemos que apreciar la palabra, tenemos que apoderarnos de la palabra, pero tenemos que aplicárnoslas. ¿Ok?
Esos tres instrumentos, la palabra, la oración y el sufrimiento. Yo le hablé de la palabra, hoy le voy a hablar de la oración. Así que si queremos que el poder de Dios obre en nuestras vidas, debemos dedicar tiempo diariamente a la palabra de Dios, pero más también a la oración. La palabra de Dios y a la oración. Tenemos que orar. Dice, pero también debemos orar porque la oración es el segundo instrumento que Dios usa para obrar en la vida de sus hijos. Mira lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, cuando dice que actúa abundantemente, Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Y cómo es que pedimos? Oramos. Por la oración. Es a través de la oración, alabamos, glorificamos, exaltamos, honramos a Dios, pero cuando tenemos nuestras necesidades, le pedimos a Dios a través de la oración, y dice la palabra que Dios es poderoso para obrar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Dios no es un Dios tacaño. Si usted supiera el poder de Dios, si usted y yo entendiésemos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero que le entendamos en el Espíritu, y que Dios nos quiere bendecir, y que Dios es la fuente de todos los tesoros en el universo, nosotros no andaríamos pidiéndole tonterías al Señor. Ay, yo le quisiera pedir al Señor que el Señor me dé para una compra. Mira, no le pidas para una compra. Pídele que te dé un negocio. Pídele que te dé una buena cuenta de banco. Él lo puede hacer. Pídele que te bendiga, que te presente las personas en tu camino, que son las que Él va a utilizar para bendecirte y prosperarte. No nos conformemos con migajas. Pero eso pasa, ¿sabe por qué? Porque no oramos. Porque no oramos. No tenemos conocimiento del poder de la oración. El Espíritu Santo está íntimamente vinculado a la práctica de la oración en nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 8, del 26 al 27. A mí me encanta esto. Yo creo que usted ponga atención. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. Tú pides, pero muchas veces ni sabes pedir, no sabes lo que te conviene. Pero dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y después dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Eso quiere decir que muchas veces dice que hemos de pedir como conviene. Quizás tú estás enfermo y, Señor, yo quiero que tú me quites esta enfermedad, yo quiero que tú me sanes. O quizás tú necesitas un trabajo, un empleo. Señor, yo quiero que tú me des un empleito. Yo lo único que quiero, Señor, es poder pagar mis bills, poder pagar mi hipoteca, pagar mi carro. Y muchas veces Dios ni nos contesta porque sabe que nosotros no necesitamos la ayuda de Dios para una cosa tan pequeña. Y muchas veces yo no sé, pero yo creo que a veces nosotros ofendemos a Dios con tan poca fe. A veces lo ofendemos. Señor, tú dame. Ay, hijo, o hija, pero ¿por qué tú me pides esto? Aleluya. Hija, el Señor te dice, yo tengo las manos llenas para bendecirte. Yo tengo las manos llenas para darte en abundancia. ¿Por qué tú me pides migajas? Aleluya. Dios, poderoso eres tú. Aleluya. Hay poder en la oración. Yes.
Hay poder en la oración. El Espíritu Santo intercede por nosotros y Él nos ayuda. Muchas veces pedimos, dice Santiago, y no recibimos porque pedimos mal. La forma de pedir bien es llevándoles a nuestra necesidad directamente al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no sé qué pedir. Yo no sé qué me conviene. Te traigo esta situación a ti, porque yo sé que tú eres el que abre puertas. Pero sé también que tú eres el que cierra puertas. Si esa puerta me va a bendecir, entro por ella, wow, como un huracán. Pero si es una puerta grande, abierta, atractiva, hermosa, y me va a maldecir, me va a alejar de ti, va a hacer que yo no te busque, me va a llevar al infierno, cierra esa puerta, porque yo lo que quiero es estar en tu presencia, quiero estar en tu voluntad y quiero recibir lo que tú me das, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Gracias, Señor. Pero muchas veces nuestra oración más que de pedintina también. Pedimos, ay Señor, dame esta. ¿Ah? Pero no tenemos una relación con Dios. Mi alma te alaba. Mire lo que dice. Yo estaba buscando acerca de Zacarías. Voy a leer un verso en Zacarías 12:10. Y estaba buscando en qué tiempo escribió Zacarías. Zacarías escribió como 520 años. Zacarías escribió como 520 años antes de que Cristo naciera. ¿Cuánto dije? 520. Y mire lo que dijo Zacarías. Aleluya. Melissa, ¿puedes venir por aquí? Quiero que me interprete. Bendita tu gloria. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Mire lo que escribió Zacarías 520 años antes de que Cristo naciera. Dice él: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Ok? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Wow. ¿Quién está hablando ahí? ¿A quién fue que traspasaron? Mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El libro de los Hechos enseña claramente que la oración es la fuente divinamente ordenada del poder del Espíritu Santo. The book of Acts teaches us clearly that prayer is the divine fountain of power, of spiritual power. Dice Hechos 1:14. Acts 1:14. Dice, todos estos, en Hechos 1:14 está hablando del aposento alto. In Acts 1:14, they're speaking about the upper room. En el aposento alto cuando estaban los 120 orando. The upper room is where the 120 people were praying. Y dice que vino sobre ellos como un viento recio el poder del Espíritu Santo y los bautizó. And it says that a strong wind came upon them and the Holy Spirit baptized them. Pero mira lo que hacían ellos. So what they would do, dice, todos estos perseveraban unánimemente en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. it tells us that they all persevered in the same spirit in prayer and in beseeching God with women, with Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So, ¿de qué estamos hablando hoy? So what are we talking about today? De la oración. Prayer. Hemos visto aquí, hemos leído Hechos 2 como
el Espíritu Santo se derramó en la iglesia y el Señor bautizó a aquellos 120 con el Espíritu Santo. We have read in the second chapter of Acts how the Spirit of God came down and baptized the 120 in the Holy Spirit. Y ese fue el nacimiento de la iglesia. And that was the birth of the Ese church. fue el nacimiento de la iglesia. Pero ¿qué estaban haciendo? But what were they doing? Orando. Praying. Orando unánimes. Praying unanimously. Y mire, la palabra de Dios y la oración van juntitas. The Word of God and prayer go together. La palabra y la oración. The prayer and the Word. Dice la palabra del Señor en 8:6-4. The Word of God says in Acts 6:4. Pero unos versículos más anterior estaba hablando de cuando hubo discusión por el mantenimiento de las viudas de los griegos y las judías. And a few verses before that talks to us about a discussion about the Widows, las viejas. widows, both Greek and Jewish widows, and how they were to be sustained. Dice la palabra del Señor que los apóstoles se juntaron The Word of God says that the apostles came together y dijeron, vamos a escoger 7 líderes, 7 diáconos, and they said, we will choose 7 leaders, 7 deacons, hombres llenos del poder del Espíritu Santo men who are filled with the power of the Holy y Spirit, hombres con buen testimonio men that have a good witness para que sirvan a las mesas. so that they can serve the tables. Porque no es justo Because it's not fair que nosotros que hemos sido llamados a propagar el Evangelio that we have been called to put forth the gospel nos dediquemos a las mesas. and for us to not to be delegated to those tables. Dice, el trabajo de nosotros, dijeron, They said our job es orar is to pray y estudiar la palabra. and study the word. El trabajo de los apóstoles era estudiar la palabra, The apostles' job was to study the word, enseñar la palabra teach the word, y orar. and pray. So, ellos no podían dejar eso para irse a servirle a las mesas a las viudas. And they could not leave that job to then go and serve the widows at the tables. Porque lo primero es lo primero. Because what comes first is priority. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. What comes first is to seek the Lord and His righteousness, and all other things will come Por after. eso que yo durante estos 10 años he estado con ustedes hablándole de la palabra, metámonos en la palabra. And that's why for the past 10 years I've been speaking to you about this. Let's get into the Word. Porque si usted se llena de la palabra, Because if you are filled with the Word, si usted se llena del Espíritu Santo, if you're filled with the Holy Spirit, me va a ser fácil a mí como pastor it will be easy for me as your pastor pedirle a usted una buena ofrenda para la India. to ask for a good offering to send to India. Porque primero el corazón tiene que estar en el lugar correcto. Because before anything else, your heart must be in the right place. El corazón tiene que estar en el lugar correcto. Your heart must be in the right ¿Por place. qué tiene que estar en el lugar correcto? And why does it need to be in the right Porque la Biblia place? dice que no demos con tristeza. Because the Word of God says that we do not need to be giving with sadness, Dice que demos con gozo. that we need to be giving with joy. Oiga, pero a veces cuando damos una ofrenda grande como que se nos va el gozo. And you know, sometimes when we give a large offering, our joy kind of goes away. Yo vine toda la 95, yo vine todo el Turnpike de Florida, llegué hasta Georgia molesto con el pastor Edwin Santiago porque me había convencido de que yo diera una ofrenda para París de $1,000. I spent the entire drive from Florida to Georgia upset with my pastor because he convinced me to give a large offering to send to Paris. Pero ¿sabe qué? But you know what? El gozo me llegó. The joy came to me. El gozo me llegó cuando Dios comenzó a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendición sobre mí y mi familia. The joy came to me when God opened the windows of heaven and began to pour out blessings to me and my family. Mi esposa andaba en un carrito viejo, My wife was driving an old en car, un minivan azul, a blue minivan, y yo lo miré un día and I saw her one y day, miré ese carro and I saw her car, en esas condiciones and that condition y she was in. estábamos tan mal financieramente
financieramente And we were doing so terribly que financially yo casi lloro. that I almost cried. Y digo, yo creo que yo jamás voy a poder comprar un buen carro a mi esposa. And I said to myself, I think I'm never going to be able to buy my wife a nice car. Y en esas condiciones And in that condition, me tocó el Señor para que diera su ofrenda. I gave that offering. No se lo dije a mi esposa hasta 6 meses después. I didn't even tell my wife until 6 months later. ¿Ah? Pero Dios comenzó a bendecir y a bendecir y a bendecir. No solamente le compré el carro nuevo, compré un carro para mí, remodelé mi casa, arreglé mi casa, he hecho un montón de cosas y todavía la cuenta de banco sigue para adelante y voy a dar $2,000 para la India y sigo recibiendo las bendiciones de Dios. Aleluya. And not only was I able to purchase her a car, I bought myself a car, I fixed my house, I renovated my house, and I still had money in my bank account to send money to India because that is the blessing of God. Wow. Wow. Eso es como para darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. That deserves a round of applause to the King of Kings and Lord of Lords. Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Conocí la palabra. I knew the word. Me apoderé de la palabra. I appropriated the word. Honro la palabra. I honored the word. Me aplico la palabra. I applied the word to Y myself. aprendí, aleluya, a doblar estas rodillas ante la presencia de mi Dios para adorarle primeramente. And I learned to bend these knees in the presence of God to first of all praise Him. Y Él no me ha fallado. And He has not failed me. Dios es fiel. God is faithful. Aleluya. Es difícil orar. It's difficult to pray. Una de las cosas más difíciles que hay es orar. One of the hardest things that exists is to pray. Y me estoy repitiendo. Usted dirá, pastor, ya eso lo hemos oído muchas veces. And I'm repeating myself. You may say, Pastor, I've heard that so many times. Pero te lo sigo diciendo But I will continue to say para it que to you, tú sepas so that you'd know que orar es difícil. that praying is hard. Hay veces que yo oro There are times that I pray y siento una presencia de Dios gloriosa que yo lo que quisiera es salir corriendo, alabando y glorificando a Dios. and I feel such a wonderful presence of God that I just want to run outside screaming about the glory of God. Pero hay veces que me pongo a orar But there are times when I pray y me paso mirando el reloj. and I just stare at the Se me clock. hace una eternidad. It seems like forever. No siento la presencia de Dios. I don't feel the No presence of siento God. el deseo de orar. I don't feel the desire No to pray. siento nada. I don't feel anything. Siento como que Dios no me está oyendo. I feel like God is not listening to Siento me. que Dios está lejos de mí. I feel like God is far Pero from yo me. sé But I know que esto no es por el sentir. that it's not through my Yo camino feelings. en fe. I walk in faith. Yo sé que aunque yo no sienta, I know that even if I'm not Dios me feeling it, escucha. God is hearing Dios me. te está escuchando. God is hearing me. Y Dios está escuchando. And God is hearing y Él you. suple mis necesidades. And He meets my needs. Aleluya. So yo no me doy por vencido porque no siente el deseo de orar. So I don't give up just because I don't feel like praying. No me doy por vencido. I don't give up. Porque si fuese a orar solamente cuando siento el deseo de orar, nunca oro. Because if I were to pray only when I felt like that, I'd never pray. ¿Qué te dice, Pastor Juan? ¿Ah? Pastora Zulma. No podemos orar solamente cuando tenemos el deseo. We can't pray just when we feel like it. Cuando tú no sientas el deseo de orar, When you don't feel the desire to pray, ora más. pray more. Cuando tú no sientes el deseo de entrar a la presencia de Dios, When you don't feel the desire to go into the Ora presence of más. God, pray more. cuando tú sientes que Dios está lejos de ti, When you feel that God is far from you, ora más. pray more. Porque esos son mentiras del infierno, porque la Biblia dice que Él es omnipresente. Because those are lies directly from hell, because the Word of God says that He is omnipresent. Él está en todas partes. He is in all places. Él está en todas partes. He is in all Si places. tú tienes un pensamiento malo o negativo, Él está ahí para corregirte. If you have a bad or a negative thought, He is there to correct you. Eso el diablo te lo dice. The devil won't say that to you. Él solamente te dice que tus oraciones no llegan, He just tells you that your prayers are not making it to Him. pero no te dice But He doesn't tell que you la presencia de Dios está contigo donde quiera que tú vas. that the presence of God is with you wherever you are. Hay hermanitos que quizás en la iglesia, aquí no, pero sabemos de algunos hermanitos, ¿verdad, Zulma? Que dice,
Dios no se va a dar cuenta, voy por ahí a echar una canita al aire. ¿Ah? There are people, not here, but there are people who say, God's not going to see me, I'm going to go do something bad over here. ¿Ah? Oh, voy a hacer... La hermanita está bonita o la vecina está bonita. Total, nadie me va a ver. And they'll say, oh, she's pretty, the neighbor is pretty, and anyway, nobody's going to see me. El diablo te dice, ¿quién va a saber eso, muchacho? And the devil tells you, who's going to find out about Y la that? vas a camas, pero el Espíritu Santo te dice, yo estoy aquí. But the Holy Spirit says, I'm here. Aleluya, yo estoy aquí. I'm here. No lo hagas. Don't do it. Y la conciencia te grita, no lo hagas, no lo hagas. And your conscience will scream to you, don't do it, don't do it. Porque la conciencia sabe que el resultado es la muerte. Because your conscience knows that the result will be Pero death. el diablo no te lo va a decir. But the enemy will not tell that to Porque you. la Biblia dice Because the Bible que el says diablo vino para matar, hurtar y destruir. that the enemy came to kill, steal, and destroy. Pero dijo el Señor, pero no te preocupes, So he'll say, don't worry about it. porque yo he venido a deshacer las obras del diablo. Because I have come to destroy the works of the enemy. Yo he venido a deshacer las obras del diablo. I have come to destroy the works of the Él te enemy. pone trampas para que tú caigas. He sets traps for you so that you will fall. Él te tira una net, ¿cómo se dice eso? Una red para que tú caigas, como cuando están pescando en el mar. He'll toss a net, like for those who are fishing in the sea, he'll cast a net. Pero Dios te dice, yo estoy aquí. But God says, I'm here, Yo he venido para deshacer las obras del diablo. and I have come to destroy the works of the Aleluya, enemy. por eso es que la palabra de Dios dice That is why the word of God says que junta con la tentación viene la salida. that together with the temptation will also be a way out. Porque la carne te dice Because the flesh says to you que tú no puedes orar that you can't pray, y te apegas a la palabra que dijo el apóstol Pablo o que dijo Cristo. and you hold on to that word that the Apostle Paul wrote that Christ said, Cuando Cristo dijo, orad sin cesar para que no caigáis en tentaciones, where it says, pray without ceasing so that you will not fall into temptation. porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Because the spirit and truth is there, but the flesh is weak. Entonces tú te dejas llevar por eso. And so you let yourself be taken in by that. Dios sabe que la carne, yo voy a hacer una canita, porque Dios sabe que la carne es débil. God knows that the flesh is weak, so I'm just going to do this little thing because God knows. He knows. Pero más adelante dice, But further ahead it says el Espíritu Santo nos dice a nosotros that the Holy Spirit says to us que Él ha venido a deshacer las obras del diablo. that He has come to undo the Y works que el of the enemy. Espíritu Santo nos da la fortaleza para orar. And the Holy Spirit gives us the strength to pray. La carne es débil The flesh is weak, y cuando habla de la carne se está refiriendo al cuerpo humano. and when it speaks about the flesh, it's referring to the human ¿Y body. qué son las cosas que pide la carne? And what are the things that the flesh asks Por for? eso que es difícil orar, porque la carne es débil. That's why it's so hard to pray, because the flesh is weak. ¿Y qué te pide la carne? And what does the flesh La ask for? carne te pide comida. The flesh asks for food. La carne te pide cama. The flesh asks for El bedtime. Espíritu te dice, mira, son las 7 de la mañana, te queda media hora más porque no aprovechas y oras. The Spirit tells you, you know what, it's 7 o'clock, you have to leave at 7:30. Why don't you just take this extra time to pray? Pero la carne te dice, muchachos, media hora más que puedes dormir, descansa, tú trabajas toda la semana. And the flesh tells you, it's 7, you have 30 minutes, just go ahead and sleep, you work all week. ¿Qué más te pide la carne? What else does the flesh ask you for? La carne te pide Facebook. The flesh asks you for Facebook. ¿Sabías tú que hoy día una de las cosas que más entorpece la presencia de Dios en nuestras vidas es el Facebook? Did you know that one of the biggest things nowadays that will hold back the presence of God from our lives is Facebook? Tú no puedes estar media hora orando. You can't pray for 30 minutes. Media hora, y eso para alguna gente aquí, media hora de oración, eso está fuera de alcance. For many people here, 30 minutes of prayer is just out of reach. Porque no han disciplinado la carne a orar. Because they have not disciplined the flesh. Pero sin
Sin pray. embargo, pueden estar 2 horas, 3 horas en Facebook, But even so, they can be 2 or 3 hours on Facebook, interesado en el bochinche de la gente de allá afuera. interested in the murmurs of those outside. ¿Qué más te pide la carne? What else does the flesh ask you for? Te pide salir ahí afuera, hacer otras cosas, It asks you to go out and do other things, entretenimiento, entertainment, y no podemos orar. and we can't pray. Estamos distraídos, We're distracted, mirando otras cosas. looking at other things. Estamos distraídos, We're distracted. estamos con el cuerpo en la iglesia, Our bodies are in the church, pero la mente allá afuera, but our minds are out there. en las cosas que tengo que hacer. And the things that we need to get done, Tengo que preparar porque mañana el lunes es un día fuerte. I need to get ready because Mondays are hard. Tengo unos cuantos proyectos grandes y no sé ni dónde empezar. I have a few big projects I need to get done and I don't know where to Y start. la palabra te pasa por arriba ni la sientes. And the word just passes over you and you don't even feel Y it. aunque estamos hablando de lo difícil que es orar, And even though we're talking about how difficult it is to pero te pray, quiero decir la bendición de la oración. I want to tell you about the blessing of El prayer. diablo no quiere que tú ores. The enemy doesn't want you to pray. Él no quiere que tú He ores. doesn't want you to pray. So, hay la oposición del enemigo. ¿Se acuerda Daniel cuando estaba orando? There will be opposition from the enemy. Do you remember Daniel when he was praying? Dice que desde el primer día que comenzó a orar, Dios le escuchó. It says that from the first day he began to pray, God heard him. Pero el enemigo se lo puso en el camino But the enemy got in his path por 21 días. for 21 days. Aleluya. El enemigo no quiere que tú ores. The enemy doesn't want you to pray No, él no quiere que tú ores porque él sabe el poder que hay en la oración. because he knows the power that exists La in Biblia prayer. habla de una mujer que era estéril. The No, Bible talks about a woman who was barren. no podía tener hijos. She could not have children. Y era la burla de la compañera. And she was the mockery of her Y, companion. y era miserable, And she was miserable, deprimida y oprimida depressed and porque no oppressed podía tener babies. because she couldn't have babies. Pero un día dijo, ya se acabó. And she said one day, this is it. Yo quisiera que en esta tarde usted diga, se acabó. I would like for you today to say, Se this is it. acabó. It's over. No va a ser mi vida de oración mediocre no more. I will no longer have a mediocre prayer life. Aquella mujer se llamaba Ana. That woman was named Y Ana Hannah. estuvo en la presencia de Dios llorando y la tuvieron por ebria. And Hannah was in the presence of God weeping, and Pero they thought she was estaba en drunk. oración clamando a Dios. But she was in prayer crying out to Y Dios God. la escuchó And God heard her. y dio a luz a un hombre, And she gave birth to a man, nada más y nada menos no more, no less, que el profeta Samuel. than the prophet Samuel. Uno de los profetas más distinguidos y más poderosos en el pueblo de Israel. One of the most distinguished and powerful prophets in the kingdom of God. La Biblia habla de una viuda que tenía los últimos unos pedacitos de harina y un poquito de aceite, lo iba a cocinar para morirse. And the Bible also talks about a widow who had just a bit of flour and some oil that she was going to cook because she was ready to die. Aleluya. Pero el poder de Dios vino, aquel aceite no se gastó. But the power of God came and that oil did not get used up. Ella pudo cocinar para el profeta y para ella por muchos años, She was able to cook for the prophet and for herself for several years porque el aceite que Dios le dio nunca se acabó. because the oil that God gave her was never used up. Y mucho de ese aceite ella lo vendió y tuvo una ganancia, un profit. And she was also able to sell some of that oil and make a profit. El diablo no quiere que tú ores. The devil does not want you to pray. El diablo no quiere que tú ores. The devil does not want you to pray. El diablo no quería que yo orara. The devil didn't want me to pray. Me convertí a Dios y mi familia se hizo enemigo mío, básicamente. I came to know God and my family became my enemy basically. No querían hablar conmigo. They didn't want to talk to me. Yo llegaba a la casa de mami, éramos 7 hijos I would come to mom's house, we were seven y children, sobrinos. and nieces and nephews. Yo abría la puerta y había una conversación bien lively, bien hablando y charlando. Y cuando yo abría la puerta y metía la cabeza, aquella conversación hacía.
I would be coming to mom's house and I would open the door and there would be a lively conversation, and as soon as I would peek my head in the door, it would die down. Pero yo dije, se acabó. But I said, it's over. Dije, se acabó. I said, it's over. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana. Estaba yo en la iglesia orando por mi familia. I would get up every day, and at 6 a.m. I would be praying in the church for my El family. pastor Eric Rodríguez abrió la iglesia todos los días a las 5 de la mañana para que todo el que quisiera orar fuera a orar. Pastor Eddie Rodriguez would open the church every day at 5 a.m. so anyone who wanted to pray could come and pray. Todos los días a las 6 de la mañana estaba yo allí. Every day at 6 a.m. I was there. Y un día And one day, el Señor, un domingo por la noche, a Sunday night, el diácono que estaba en la puerta me dijo, hay una familia buscándolo a usted. the deacon said, there's a family that's looking for you. Había una caravana como de 20 carros There was a caravan of about 20 cars. en la iglesia católica, en un culto carismático. El Señor bautizó a mi madre And a Catholic church and a charismatic service, the Lord baptized my mother y le dio todas aquellas personas que estaban con ella, se las dio. and gave her all of those people who were with her. Y ese domingo, cuando el diácono me dijo eso, And that Sunday when the deacon said that to me, como 40 personas se bajaron del carro a aceptar a Jesucristo. 40 Aleluya. people got out of their cars to accept the Lord Jesus Como Christ. 40 personas, About 40 people, porque hay poder en la oración. because there is power in prayer. El diablo no va a querer que tú ores. The enemy doesn't want you to pray. Y hay muchas razones por las cuales tú no puedes orar. And there are many reasons why you La can't pray. carne es débil, The flesh is weak, tú te cansas, you're tired, es aburrido. it's boring, Y lo más importante, and the most important, si tú no tienes una relación con Dios, if you don't have a relationship with God, si tú no crees que le hay, si tú no crees que hay Dios de verdad, if you don't believe that God actually si exists, tú no crees que la oración que tú estás haciendo, Dios te está escuchando, if you don't believe that God is listening to the prayer that tu you're praying, oración no pasa del techo. your prayer isn't going to go anywhere. Se convierte solamente en un rito religioso sin poder y sin propósito. It becomes a religious ceremony without any purpose or any impact. Otra razón por qué tú no oras, Another reason why you may not pray porque tú crees, nos han enseñado is because we have been taught que para orar tenemos que estar de rodillas ahí todo el tiempo. that in order to pray properly, we must be on our knees the whole time. O nos enseñan también, tú crees que para orar tú tienes que ir a la presencia de Dios. Oh, amantísimo Padre Celestial,